que es Lucas capítulo 23. Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. En la hoja que le di, donde dice Primera Iglesia Bautista, ahí está la primera cita, ahí están las 7 palabras. Las últimas 7 palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario. Recuerde, si usted mira la hojita en la parte de atrás, el miércoles la Biblia no dice nada qué hizo él. Posiblemente él descansó. La mayoría de los estudiosos de la Biblia, los grandes teólogos, dicen que Jesús posiblemente haya descansado. Desde el jueves temprano, él va a la ciudad de Jerusalén y algo que pasa por la tarde es que el Señor Jesucristo va al aposento alto para tomar la cena e instituir la Santa Cena con sus discípulos, con los 12. Y algo importante es que antes de participar de la Santa Cena, él lava los pies a los 12 discípulos o los 12 apóstoles. Después, él instituye la Santa Cena. Después de esto, de haber instituido la Santa Cena, ellos salen hacia el huerto del Getsemaní, donde él sería apresado por los líderes judíos y por soldados romanos, y Judas, quien iba a mirar al Señor Jesucristo y a entregarlo con un beso. ¿Por qué Judas entregaba al Señor Jesucristo con un beso? ¿Acaso los líderes religiosos no conocían a Jesús? Bueno, recuerde que era jueves por la noche. No había luz como lo tenemos nosotros, no había electricidad. Entonces ellos iban con antorchas. Y entonces en la noche, en el huerto del Getsemaní, no sabía, hermano, cuál de todos los que estaban ahí eran Jesucristo. Una cosa importante también es que entonces Judas se acerca a Jesús y le besa. Por eso Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Algo importante es entonces que el Señor Jesucristo es apresado, detenido, y desde ese jueves por la noche es llevado ante el sumo sacerdote Anás, es llevado para ser sentenciado a muerte por la autoridad judía, el sumo sacerdote. Nada más que había un problema. Los judíos no podían matar, no podían ellos quitar la vida. Para eso era nada más el derecho de los romanos, porque los soldados romanos, la autoridad romana, el poder romano estaba dominando la nación de Israel. Y aunque ellos tenían libertad de juzgar de acuerdo a sus leyes religiosas a toda su gente judía, no podían sentenciar a muerte, o si podían sentenciar a muerte, no podían matar. Por eso tenían que ver al Poncio Pilato, tenían que ver al líder de los judíos que estaba ahí en Jerusalén para que autorizara la pena de muerte para Jesús. Entonces, hermano, como a las 9 de la mañana aproximadamente, Jesús es sentenciado a muerte y sale, hermano, después de ser azotado en su espalda, después de que ser escupido en su rostro, después de que su barba fue estirada o mecida, como dicen los evangelios, después de ser abofeteado, de ser maldecido, de ser burlado por los mismos soldados romanos y líderes religiosos, se le pone una corona de espinas para decir que él es el rey de los judíos. Y entonces vendaban sus ojos y le pegaban, golpeaban su rostro y le decían, profetízanos, si tú eres el Hijo de Dios, pues profetiza quién es el que te pegó. Y de esta manera, hermano, maltrataban al Señor Jesucristo. Como él nunca habló, entonces Pilato lava sus manos y le entrega a Jesús. Él dice, yo soy libre de la sangre de este hombre. ¿Y qué dijeron los judíos? Que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y por eso la nación judía siempre tiene problemas. Siempre ha tenido problemas
porque está la maldición de ellos, que ellos mismos dictaron para su pueblo, para su nación. Hermano, esto es algo importante, el poder mirar Lucas capítulo 23 y en el versículo 34. Dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, o sea, la gente. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vino, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, pues sálvate a ti mismo. Y hermano, la primera palabra pronunciada por nuestro Señor Jesucristo, después de ser crucificado y levantado su cuerpo en esa cruz, su cuerpo quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Su cuerpo no tocó tierra. Él fue crucificado, fue clavado. Y al ser clavado, esa cruz la levantaron y cayó en ese hueco donde tenía que ser sujetada. Y ahí quedó él, suspendido su cuerpo entre el cielo y la tierra, por ti, por mí y para el perdón de los pecados de todo el mundo. Cuando tú y yo no valoramos el sacrificio de Cristo, el entregar nuestra vida a Cristo, el vivir una vida religiosa, hermano, ocupa el lugar de Cristo. Porque nos convertimos muchas veces y muchas religiones convierten a la gente en esclavas de su religión y se olvidan de Cristo. Porque nosotros debemos de ser esclavos de Cristo, no de la religión. Debemos de servir a Cristo en gratitud, solamente por gratitud, por haber sacado nuestra alma del infierno a donde íbamos. Solamente por eso. Pero cuando no valoramos el sacrificio de Cristo, ¿qué pasa, hermano? Nos convertimos solamente en personas religiosas. Y servimos a Cristo o a Dios o al Espíritu Santo por costumbre, por tradición, no por gratitud. Por eso Cristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaban crucificando al Hijo de Dios. Estaban ellos cumpliendo en la ignorancia de ellos, los soldados romanos. Se estaban burlando y estaban maldiciendo, estaban insultando al Hijo de Dios. Estaban ahí, hermano, cumpliendo un trabajo, pero ya asignado por Dios. Porque aún en la cruz esa gente estaba cumpliendo el propósito de Dios de crucificar a su único hijo para perdón de pecados, perdonar tu pecado. Mucha gente, hermano, no entiende y sienten odio hacia los judíos, sienten odio hacia los romanos, porque son ignorantes de la palabra de Dios. Tanto los judíos como los romanos, en su tradición religiosa, los judíos, como los romanos en su autoridad, como poder político y armamentístico que eran los romanos en aquel tiempo, los dos, los judíos y los romanos, estaban trabajando para cumplir el plan y el propósito de Dios, que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para salvación de pecado de todo el mundo. Por esto es importante, hermano, entender que Cristo decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y es muy importante, hermano, que el Señor Jesucristo en este momento, Él enseñara con el ejemplo. Él había enseñado con el ejemplo. Él había enseñado amados unos a los otros. Él había enseñado
amar a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque tu Padre que está en los cielos te lo va a recompensar. Entonces, si Cristo había predicado el amor y el amar los unos a los otros, entonces ahora Cristo Jesús estaba enseñando con el ejemplo. Estaba perdonando a los mismos asesinos. Estaba perdonando a los mismos líderes religiosos. Estaba perdonándote a ti y a mí, que estábamos crucificando a Cristo en esa cruz del Calvario. Y Él estaba intercediendo desde ese momento, estaba diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hasta hoy en día, hermanos, si queremos actualizar la palabra de Dios, Cristo intercede por ti. Primera de Juan 2:1 dice que Cristo es nuestro abogado intercesor. Y quizás Cristo está diciendo, Padre, perdona a esos niños de la primera iglesia bautista en Chatsworth, Georgia. Padre, perdona a esos jóvenes, a esos adolescentes o teenagers de la primera iglesia bautista, porque no saben lo que hacen en la iglesia. Padre, perdona a los adultos porque no saben adorarme. Viven su vida fuera de lo que yo quiero que ellos vivan. Qué tremendo cuando el Señor Jesucristo todavía pide perdón delante de Dios por tus faltas, por tus pecados, por tus errores, esperando que cambies tu mentalidad y tu gratitud hacia Él. Vamos a entonar el himno número 104. Ahí adentro de la hojita que les dimos, de tal manera me amó. El himno número 104, adentro de la hojita. Póngase de pie. ¿Sí tiene la pista, hijo? No. Vamos a cantar la primera y la última estrofa porque el culto se está haciendo largo. Primera y última estrofa, número 104, de tal manera me amó, y vamos a cantarlo a capela. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz de Calvario murió. De tal manera me amó. La última, la número 3, la última. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó.